Bienvenidos y bienvenidas a una nueva exploración exhaustiva de nuestra pila de fuentes de hoy. Hola a todos. Empezamos este programa con muchísima energía, porque el tema que tenemos sobre la mesa es sencillamente un auténtico gigante global. Desde luego. Hoy nos sumergimos de lleno en la Organización Mundial de la Salud, la famosa OMS. Un tema que, bueno, no podría ser más actual. Totalmente. Y para quienes nos escuchan, es vital situarse en el momento exacto en el que nos encontramos. Estamos a principios de 2026, concretamente hoy, 28 de febrero de 2026. Una fecha que va a quedar marcada en los libros de historia. Es un momento verdaderamente sin precedentes para esta institución, porque hace apenas un mes, el 22 de enero, la organización acaba de sufrir la retirada oficial del que había sido su mayor donante histórico, los Estados Unidos. Exacto. Una retirada que lo cambia absolutamente todo. Así que la misión de nuestro análisis detallado de hoy es doble y, la verdad, muy apasionante. Sí, Por un lado, queremos comprender cómo esta misma organización logró el que quizás sea el mayor triunfo de la humanidad, que fue erradicar una enfermedad por completo. un hito increíble. Y por otro lado, necesitamos entender las enormes tormentas geopolíticas que amenazan su propia existencia a día de hoy. Vale, vamos a desgranar esto. Lo fascinante aquí es que la historia de la OMS nos demuestra una y otra vez que la salud humana nunca ha podido separarse de la política internacional. Ya. Al revisar los datos históricos queda clarísimo que los microbios y los virus no entienden absolutamente nada de fronteras trazadas en un mapa. A los virus les da igual la burocracia. Eso es. Pero las respuestas para combatir a esos microbios están irremediablemente ligadas a tratados, a financiación y a tensiones diplomáticas. Claro. Para nuestra audiencia, comprender la OMS en el mundo actual implica entender un delicadísimo equilibrio. Es la tensión constante entre el ideal médico puramente científico de curar a la humanidad y la durísima realidad de la diplomacia global. Y para entender esa tensión, creo que lo mejor es ir al origen de todo. Me parece bien. Porque revisando la documentación histórica, me llama la atención que la idea de crear una gran organización de salud no fue un capricho repentino. No en absoluto. No fueron unos cuantos médicos idealistas sentados en un despacho diciendo vamos a salvar el mundo. Todo lo contrario. Todo empezó por algo mucho más visceral, el pánico absoluto. El miedo es un gran motivador. Las fuentes nos llevan hasta 1851, en París. Las potencias europeas estaban verdaderamente aterrorizadas por el cólera. Una enfermedad devastadora en aquella época. Veían cómo se propagaba y cruzaba fronteras sin piedad. Así que decidieron que tenían que sentarse a hablar. Sí, convocaron las primeras conferencias sanitarias internacionales. Pero claro, la burocracia internacional ya era lenta por aquel entonces. Lenta es decir poco. Fue un proceso exasperante. Me imagino. Estaban marcadas por debates interminables, a menudo porque ni siquiera se ponían de acuerdo en la ciencia básica de cómo se contagiaban realmente las enfermedades. Es que no sabían ni contra qué luchaban exactamente. Fíjate en el dato. Tuvieron que pasar nada menos que 41 años y celebrarse 7 conferencias distintas para lograr firmar un solo acuerdo internacional válido. Madre mía. 41 años para firmar un papel. Una barbaridad. Y encima, leyendo los detalles de ese acuerdo de 1892 en Venecia, te deja de piedra ver que ni siquiera era para proteger a la población general. No, claro que no. Básicamente, solo regulaba el control sanitario de los barcos que cruzaban el Canal de Suez. Exacto. Era puro interés comercial. Querían que las mercancías no se detuvieran. La economía por delante de todo. Pero bueno, supongo que ese esfuerzo inicial sentó las bases. La pregunta es, ¿cómo pasamos de vigilar barcos en el siglo XIX a la enorme organización mundial que conocemos hoy? Pues ahí damos un salto inmenso en el tiempo. Nos vamos hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Vale. Esto ocurre justo durante la conferencia para crear las Naciones Unidas. Los documentos revelan un momento clave protagonizado por Semeng Se. Un delegado de la República de China, ¿verdad? Ese mismo. Este diplomático presionó incansablemente, buscando aliados por todas partes para crear una única organización de salud. Qué detalle más interesante. Porque cambiar internacional por mundial parece poca cosa, pero en el fondo cambia toda la filosofía. Exacto. Su argumento era que internacional sonaba simplemente a acuerdos bilaterales entre naciones individuales. Como un pacto entre dos vecinos. Justo.
mientras que Mundial enfatizaba la naturaleza verdaderamente global del proyecto. Querían dejar claro que la salud del planeta era un frente unificado. Esa era la idea principal. Así, tras superar todos los trámites legales, la Constitución de la OMS fue firmada y la organización nació oficialmente el 7 de abril de 1948. Y es poco después de esa fundación cuando la maquinaria demuestra de lo que es capaz. Sí, Aquí es donde se pone realmente interesante. la historia de la viruela. Esa misma. Revisando los apuntes sobre esto, yo estoy asombrado. Es una auténtica barbaridad lo que consiguieron. Fue un esfuerzo monumental. Pero tengo entendido que en plena Guerra Fría, poner de acuerdo a las potencias para perseguir un virus no fue tarea fácil. ¿De dónde salió el impulso final para lograrlo? Sorprendentemente, y esto demuestra cómo la ciencia a veces logra puentear las divisiones políticas, el gran impulso vino de la Unión Soviética. Fíjate. En 1958, el viceministro de Salud soviético Víktor Stanov fue quien presentó e impulsó en la Asamblea Mundial de la Salud esta iniciativa global masiva para erradicar la viruela. Y el reto era titánico. Titánico se queda corto. Para que quienes nos escuchan puedan dimensionar la tragedia. Las fuentes indican que en 1967, casi 10 años después del inicio de la campaña de Stanov, la viruela aún mataba a 2 millones de personas al año en todo el mundo. 2 millones de vidas que se apagaban anualmente por un solo virus. Y la OMS decidió que la única cifra aceptable era 0. Y para llegar a ese cero desplegaron un esfuerzo organizativo y humano que, la verdad, pone los pelos de punta. No se trataba solo de enviar vacunas y ya está. La organización tuvo que crear vastas redes de consultores sobre el terreno. Gente pisando barro. Totalmente. Tuvieron que mejorar drásticamente los sistemas de vigilancia epidemiológica para poder detectar brotes aislados que antes pasaban completamente desapercibidos en aldeas remotas. Coordinaron equipos para realizar vacunaciones masivas buscando acorralar al virus en cada rincón del planeta. Así es, y todo este inmenso esfuerzo sostenido culminó con un hito absoluto en 1979. Una comisión global declaró oficialmente erradicada la viruela. Hay que recalcarlo. Sí, porque es la primera y, hasta la fecha, la única enfermedad humana eliminada de la naturaleza por el esfuerzo directo del ser humano. Es alucinante. Todo ese triunfo monumental cimentó el prestigio del organismo. Sin duda. Demostró que invertir recursos a escala mundial podía dar resultados definitivos, Y abrió la puerta a otras campañas masivas de vacunación. como la de la polio, que hoy, según los datos que manejamos, está al borde de la extinción gracias a esfuerzos muy similares. Exactamente. Pero claro, erradicar enfermedades y coordinar a cientos de países suena fantástico sobre el papel. Ya. Mantener una burocracia de este calibre en marcha en el día a día es otro cantar. Es una maquinaria complejísima. La sede central, que por cierto, es ese imponente edificio en Ginebra, diseñado por el arquitecto Jean Tschumi en 1966, coordinó una red enorme. Muy grande. Hablamos de 150 oficinas de campo repartidas por el globo, respondiendo ante la Asamblea Mundial de la Salud, que ahora en 2026 tiene 193 Estados miembros. Y con su director general al frente, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Así es. Y es muy importante destacar que toda esa red no se dedica únicamente a cazar virus exóticos o frenar pandemias en selvas lejanas. ¿Ah, no? No, que va. La influencia de la organización llega a aspectos muy cotidianos de la vida de cualquier ciudadano. Ponme un ejemplo de las fuentes. Los informes recogen directrices muy claras sobre nutrición. En enero de 2025 publicaron unas pautas donde recomiendan reducir la ingesta de sodio a menos de 2 gramos al día para adultos. Menos de 2 gramos al día. Tela marinera. Es un cambio drástico, Eso cambia las normativas de la industria alimentaria de un plumazo. completamente. Y no solo es comida. Leyendo los documentos de 2019, me llamó muchísimo la atención que también entraron a regular la tecnología. Sí, el tema de las pantallas. Recomendaron límites estrictos de tiempo de pantalla para niños menores de 5 años, aconsejando no más de 1 hora al día. Y atención, 0 exposición para los menores de 2 años. Son decisiones que acaban moldeando las leyes de salud pública de países enteros. Su alcance es enorme. Lo es. Pero, como bien apuntabas antes, mantener esta enorme infraestructura analítica y operativa requiere una cantidad ingente de recursos financieros. El dinero. Y ahí es donde la organización encuentra uno de sus mayores retos estructurales. El famoso laberinto financiero. Y aquí es donde las costuras del sistema empiezan a verse un poco claras. ¿Sí? Porque, a ver, ¿quién paga realmente la factura de todo esto? Es la gran pregunta.
Según nuestras fuentes, el dinero llega en dos grandes bloques. Por un lado están las llamadas contribuciones fijadas. Que son obligatorias. Exacto. Para que la audiencia lo visualice, esto es como la cuota de la comunidad de vecinos. Cada país paga una cantidad calculada según su riqueza y población, simplemente por el derecho a pertenecer al bloque. Una cuota base, Pero luego están las contribuciones voluntarias. que es como si un vecino adinerado decide poner dinero extra para arreglar el portal. Pero con condiciones. Claro, con la condición de que se pinte de su color favorito. Es dinero destinado a programas específicos que eligen los propios donantes. Y ahí está la trampa. Porque revisando los presupuestos, hay un dato que, sinceramente, deja de piedra. El de la fundación privada. Ese. En el año 2024, la Fundación Bill y Melinda Gates financió nada menos que el 10% de todo el presupuesto de la OMS. Un solo donante privado aportando una décima parte del total. Es que es muy fuerte. Es un dato crucial. Ese desequilibrio histórico entre las cuotas obligatorias, que tradicionalmente cubrían una parte muy pequeña del presupuesto, y las aportaciones voluntarias, genera un problema de dependencia muy grave. Claro, el que paga manda. La organización a menudo se ve obligada a priorizar los proyectos que resultan atractivos para esos donantes específicos, lo cual, lógicamente, compromete su independencia para decidir dónde hace más falta realmente el dinero. Entiendo. Por eso, en 2022, la Asamblea tomó una decisión muy importante. Aprobaron intentar subir progresivamente las cuotas obligatorias para que alcancen el 50% del presupuesto base hacia el final de la década de 2030. Intentando ganar autonomía. Exactamente. Aunque ganar autonomía no les libra del escrutinio público. Y con razón. Desde luego que no. Porque manejar presupuestos multimillonarios siempre atrae la lupa de la prensa, y nuestras fuentes recogen episodios de gestión interna que generaron una controversia enorme. Hubo unos cuantos escándalos. Por ejemplo, un informe de la agencia Associated Press destapó que el organismo gastaba unos $200 millones anuales solamente en viajes. Una cifra astronómica. Para ponerlo en perspectiva para el oyente, gastaban más en billetes de avión y hoteles que en combatir el VIH, la tuberculosis y la malaria juntos. Es difícil de justificar. También hubo un revuelo tremendo cuando se supo que la exdirectora general Margaret Chan se había alojado en una habitación de $1,000 la noche durante una visita a África Occidental. Ese tipo de titulares hace mucho daño a la institución. Pero si hablamos de controversias, hay un incidente en 2017 que parece sacado de una comedia de enredos burocráticos. Ah, ya sé. Te refieres al nombramiento de Robert Mugabe. Exacto. Nombrar al entonces presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, embajador de buena voluntad. Una decisión incomprensible. Digamos que la comunidad internacional no lo vio como la mejor campaña de relaciones públicas. Sobre todo dado su largo historial en derechos humanos. La indignación global fue tan monumental que tuvieron que revocar el nombramiento al día siguiente. Una auténtica marcha atrás de emergencia. Totalmente. Ese tipo de episodios ilustran muy bien la intensa presión mediática sobre la directiva. Sin embargo, si conectamos esto con el panorama general, los problemas de relaciones públicas internas palidecen frente a las presiones geopolíticas externas. Las grandes ligas de la diplomacia. Así es. La organización es irremediablemente un tablero donde las superpotencias mueven sus fichas a su antojo. El estatus de Taiwán es el ejemplo perfecto de esto. Cuéntame más sobre lo que dicen los documentos. Los registros históricos nos muestran que la República de China, que hoy se asienta en Taiwán, fue en realidad un miembro fundador. Sí, lo mencionamos antes con Sheming-se. Exacto. Pero la historia dio un giro drástico en 1971. Fue cuando Naciones Unidas otorgó la representación legal de China a la República Popular China, en Pekín. Ya. A partir de ese preciso momento, Taiwán quedó excluida casi totalmente de la membresía plena del organismo. Y esa exclusión no es solo un dato histórico aburrido que se queda en los libros. Para nada. Genera momentos de una tensión diplomática que se puede cortar con un cuchillo hoy en día. Sí, hay incidentes muy recientes. Leyendo los reportajes de las fuentes, hay una anécdota de 2020 que ilustra esto a la perfección. La entrevista. Sí, es una entrevista en vídeo entre la periodista Yvonne Tong y Bruce Hayward, un subdirector del organismo. Un momento muy tenso. La periodista le pregunta directamente si reconsiderarían incluir a Taiwán en la organización,
viendo cómo habían gestionado la pandemia. Una pregunta legítima. La reacción de Aylward es pura incomodidad. Se le notaba. Primero, alega problemas de conexión y dice que no la escucha bien, sugiriendo pasar a otra pregunta. La vieja excusa técnica. Pero la periodista insiste. Y cuando se restablece la comunicación, él suelta un cortante: ya hemos hablado de China. Y sencillamente da por terminada la entrevista. Corta la llamada. El vídeo de ese momento tan incómodo dio la vuelta al mundo en cuestión de horas. Fue un momento mediático devastador, porque cristalizó de forma muy visual las acusaciones que ya circulaban en la comunidad internacional sobre la enorme influencia política que Pekín ejercía sobre la institución. Claro. Y esto desemboca directamente en la gran crisis de la era del COVID-19. La tormenta perfecta. La documentación muestra un choque frontal de narrativas geopolíticas. Por un lado, tenemos declaraciones de expertos vinculados a la organización, como David Heyman, que en los primeros compases elogiaron la transparencia de China. Afirmando que habían colaborado y abierto sus archivos, ¿sí? Exacto. Pero en la otra esquina del cuadrilátero diplomático estaba la administración estadounidense. Así es. El gobierno del entonces presidente Donald Trump lanzó acusaciones durísimas, alegando que el organismo se estaba dedicando a encubrir los fallos de China y elogiando ciegamente a Pekín mientras ignoraban las señales de alarma. Fue un ataque directo a la línea de flotación. Como observadores neutrales de estos documentos, queda claro que la institución se encontró atrapada justo en el medio, en el fuego cruzado de dos gigantes mundiales. Totalmente atrapada. Y por cierto, hablando de presiones, hay una curiosidad histórica en las fuentes que no quiero dejar pasar, relacionada con otro tipo de energía. ¿Te refieres al acuerdo nuclear de 1959? Ese mismo, un acuerdo firmado con el Organismo Internacional de Energía Atómica, el OIEA. Es un tema espinoso. Es fascinante porque, según apuntan varios grupos activistas, este texto ha limitado la capacidad de la Organización de Salud para investigar de forma verdaderamente independiente desastres como el de Chernóbil o Fukushima. Aunque el texto oficial dice que tienen total libertad para trabajar en temas de salud, ¿verdad? Sí, el texto dice eso, pero siempre ha flotado en el ambiente la duda de si existe un conflicto de intereses cuando hay energía nuclear de por medio. Es una sombra que siempre les persigue. Pero bueno, sean críticas por acuerdos de energía nuclear, por viajes millonarios o por tensiones asiáticas, Todo eso se queda corto. todo parece un juego de niños comparado con la fractura global que nos convoca hoy en este programa. El gran éxodo. Llegamos al gran éxodo de 2026. Efectivamente, este es el desarrollo más dramático que documentan nuestras fuentes actuales. Para entender el calibre de este terremoto, hay que trazar la cronología de la salida de Estados Unidos de forma estrictamente neutral, porque este proceso fue un tira y afloja de años. No ocurrió de la noche a la mañana. No. Donald Trump intentó ejecutar la salida por primera vez en 2020. Sí, en plena pandemia. Unos meses después, en enero de 2021, Joe Biden asume la presidencia y frena la retirada en seco, restaurando la relación de inmediato. Parecía que las aguas volvían a su cauce. Pero el panorama político cambia de nuevo. En enero de 2025, en su primer día de regreso al cargo, Donald Trump firma una orden ejecutiva para abandonar la organización de manera definitiva. Citando reiteradamente aquella gestión inicial del COVID-19. Exactamente. Y así llegamos al hito sin precedentes. El 22 de enero de 2026, hace tan solo un mes, la retirada de Estados Unidos se hizo 100% oficial. Es la primera vez en toda la historia de la organización que un Estado miembro formaliza su abandono. Y las consecuencias financieras, según los documentos que tenemos, son inmediatas y brutales. Catastróficas, diría yo. Estamos hablando de perder de un plumazo al país que aportaba históricamente cerca del 18% del presupuesto. Es un agujero imposible de tapar fácilmente. Los reportes internos revelan recortes masivos. El equipo de alta gestión directiva se ha tenido que reducir a la mitad. Un golpe directivo. Y hay planes encima de la mesa, ahora mismo, para despedir a un 25% de todo el personal a nivel mundial. Una cuarta parte de la plantilla a la calle. Imaginemos lo que eso significa para esas 150 oficinas de campo que mencionábamos antes. Es desmantelar su capacidad operativa de golpe. Es dejar a muchas regiones sin apoyo vital. Pero lo que resulta verdaderamente inédito en los documentos es lo que ocurrió el día siguiente a la salida de Estados Unidos. Parecía un guión de película. Un detalle loquísimo. El anuncio del estado de California. Exactamente. El 23 de enero de 2026. Al día siguiente del abandono federal,
El gobierno estatal de California anuncia por su cuenta que se une a la red de alerta y respuesta a brotes del organismo. Un Estado individual desafiando abiertamente la política exterior de su gobierno federal en materia de salud global. Es que es inaudito. Esto plantea una pregunta importante, una incógnita monumental sobre el futuro normativo del mundo. Además, esta fractura no es un fenómeno aislado de Norteamérica. Hay más países en la misma línea. Las fuentes también registran que en febrero de 2025, el gobierno de Argentina, presidido por Javier Milei, anunció formalmente su intención de abandonar la organización. Otro golpe duro. Estamos ante un patrón de desintegración que pone a prueba absolutamente todo el entramado de la salud internacional. Entonces, ¿qué significa todo esto? Es la clave. ¿Por qué debería importarle a la persona que nos está escuchando ahora mismo todo este lío de financiación, de reuniones en Ginebra y de portazos diplomáticos? Porque nos afecta a todos. Pues porque la salud global es, en el fondo, un inmenso y frágil castillo de naipes. Una buena metáfora. Si mañana surge un nuevo virus en una zona remota que ya no cuenta con esa vigilancia epidemiológica porque se ha despedido al 25% del personal de la OMS, Ya no hay nadie para dar la alerta. o si los límites globales sobre sustancias químicas nocivas o aditivos en los alimentos dejan de regularse simplemente porque no hay fondos para investigar. Claro. Ese colapso burocrático, por muy lejano que parezca que ocurre en despachos suizos, termina llegando invariablemente a nuestras despensas, a nuestros supermercados y a las salas de urgencias de nuestros hospitales. No es un juego de despachos. Tiene un impacto muy real y directo en la vida cotidiana. Totalmente cierto. Y para concluir nuestro análisis a fondo de hoy, conviene plantear una última reflexión basándonos en todos los hechos que hemos desgranado. Adelante. Si empezamos a ver cómo grandes naciones soberanas abandonan las instituciones globales centralizadas, ¿Cómo ha pasado hace un mes? sí, pero al mismo tiempo vemos que actores subnacionales, como California, o fundaciones privadas con recursos astronómicos, llenan ese vacío financiero. ¿Estamos presenciando el fin de la era en la que la salud pública global la gestionaban los países de forma soberana? Qué buena pregunta. De cara a las próximas décadas, ¿terminará el control de nuestra salud internacional en manos de corporaciones privadas, grandes fortunas filantrópicas y gobiernos regionales independientes, fragmentando para siempre la idea de una única organización mundial unificada? Una reflexión profundísima para digerir por parte de quienes nos escuchan y, desde luego, para mantenerla bajo el radar en los próximos tiempos. Ha sido un análisis apasionante. Muchísimas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos en esta extensa inmersión y dedicar su tiempo a examinar con nosotros todos estos documentos históricos y actuales. Gracias a todos. Confiamos en que esta exploración exhaustiva sirva para que cada oyente disponga de herramientas sólidas y esté mucho mejor informado frente a la inmensa marea de noticias que nos bombardea a diario. Hasta la próxima exploración.